Hola chicos, bueno, estamos acá para recorrer este videíto y para recorrer este videíto vamos a empezar a hacernos estas preguntas. El qué, a quién, para qué y cómo. Todo esto lo vamos a ir contestando a medida que vamos recorriendo esta pequeña guía que yo hice para escribir. Entonces, para empezar a escribir vamos a recordar estas cuestiones de la comunicación. La comunicación, esto de transmitir un mensaje, donde se emplean las palabras, donde hay un mensaje que puede estar dado en forma formal o informal, depende a quién sea dirigido, y teniendo en cuenta estos elementos de la comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje y el código. Cosas que ustedes ya repasaron, ya sabemos de qué se trata, por eso las paso un poquito más rápido. Todo esto es lo que tenemos que recordar. Otra de las cosas que tenemos que recordar es esto, cuando sumamos palabra más palabra, tenemos oraciones. Hay oraciones formadas por una sola palabra, comienzan con mayúscula, terminan en un punto. Cuando sumamos oraciones más oraciones, estamos hablando de párrafos. Hay párrafos que tienen una sola oración. Cada párrafo desarrolla una idea sobre un tema central, están estos elementos, la sangría, el punto aparte, ¿sí? Y cuando sumamos párrafos más párrafos, tenemos textos. Y hay textos compuestos por un solo párrafo. Nosotros leemos constantemente textos que están formados por uno o más párrafos. Entonces, todas estas cuestiones, para recordarlas y para empezar a tener esto muy presente, que escribir es un acto de comunicación, tenemos que tomarlo desde ese lugar. Entonces, si lo tomamos desde ese lugar, vamos a tener ahí un mundo de cosas para escribir y comunicar. Y acá empezamos a ver las preguntitas del principio. ¿Qué escribir? El qué. ¿Qué escribir es? ¿Qué asunto? ¿Qué queremos decir cuando escribimos? ¿Qué mensaje quiero dar cuando escribo? ¿A quién le quiero dar ese mensaje? El destinatario. ¿Quién nos va a leer? ¿Quién va a leer lo que yo escribo? ¿Para qué? ¿Para qué es la intención, el propósito? ¿Qué reacción queremos causar nosotros en esa persona que nos lee, en ese destinatario que nos lee? Y el cómo tiene que ver de qué manera lo escribo, qué códigos utilizo para llevar a cabo y mandar mi mensaje. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a los momentos de la escritura, a ese momento en el que tenemos que pensar y hacer algunas cosas, que a mí me gustó esta imagen, que al construir algo hay que seguir una serie de pasos. No podemos construir algo así a lo loco, tenemos que tener algunos pasos, digamos, para seguir. Y escribir es una forma de construir con palabras. Entonces, acá vamos a proponernos llevar a cabo el proceso de escritura en 4 pasos o momentos. Estos 4 pasitos que ya los pasamos a detallar acá. La planificación. ¿Qué van a escribir? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién va a ser su lector? Acá nos planteamos todas las cuestiones que tienen que ver con la planificación y vamos punteando todas esas cosas, diciendo, bueno, esto ya está, a quién se lo voy a escribir, cómo lo voy a hacer. Nos vamos planificando. Organizarse tiene que ver con las decisiones tomadas sobre lo general del texto. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a hacer un punteo? ¿Cómo vamos a tomar determinadas cosas? Organizarse quiere decir eso, armarse de esos pasos con los cuales voy a llegar a mi propósito de mensaje. La escritura en sí, cuando nos sentamos a escribir. Algunas dicen escriben a mano, les gusta el papel y el lápiz. Otros con la computadora, porque hay más posibilidades de corregir lo que se escribe mal o la misma computadora va corrigiendo la ortografía. La tablet, otro elemento para escribir. Y por último, en estas nuevas tecnologías, el celular. En todos estos casos, yo lo que recomiendo cuando escribamos, aquello que está mal, no borrarlo, ponerlo entre paréntesis o marcarlo de alguna manera, porque esas palabras que yo borro después se olvidan. En cambio, si quedan latentes, las puedo ir a buscar si necesito decir algo
que me surge en la cabeza y digo, uy, esta palabrita yo la escribí en algún lado. ¿Mm? Otro de los pasos, ya escribimos, ya está, ya nos sacamos todo lo que teníamos para hacer, ahora viene la revisión. Decía Paula Bombarda en una entrevista, no que leyeron ustedes, pero la saqué de un texto, que es fundamental en el proceso de la revisión. ¿Por qué? Porque se necesita releer varias veces el texto, detenerse en las partes donde la lectura nos resulta dificultosa. Corregir no significa que el texto esté mal, sino que podría estar mejor. Esto de la revisión, con lupa, poner una lupa sobre lo que escribí para poder llegar a detectar aquello que no me suena bien. Y acá un par de cosas que me tengo que preguntar en esa revisión. ¿Está claro el mensaje? O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Lo escribí bien? ¿Está organizada la información? ¿Va dirigido a ese lector que yo me imaginé? ¿Están bien colocados los signos de puntuación? Importantísimo acá trabajar con el diccionario, porque ahí es donde yo me saco todas las dudas con respecto a las palabras, en cuanto a su significado y en cuanto a su forma de escritura. Palabras repetidas, hay algunas palabras repetidas, bueno, las voy a empezar a reemplazar por los sinónimos. ¿Hay alguna palabra que les suene mal, que no les guste, que les haga ruido en el oído? Bueno, estos son los momentos en que ahí tengo que darme cuenta. ¿Hay errores de ortografía? Volvemos a los signos de puntuación y a la ortografía. Diccionario. Pusieron todas las tildes, todas las mayúsculas. Y un poco es esto, ¿no? Hacer bollito con aquello que está mal, eso es revisar. No se escriben las cosas de una vez y así de una, no se escriben. Hay que hacer una revisión exhaustiva. Acá también nos dicen que al realizar un boceto, realizar un texto es muy útil hacer notas al margen, escribir al margen de las cosas para tener noción de lo que estoy revisando y no olvidarme de aquello que quiero corregir. Otra vez es poner la lupa. Es esto, corregir, mirar, volver a poner algunas cosas. Y dicen que las notas al margen nos permiten dejar por escrito esas ideas que se nos ocurren para que no se nos escapen. Entonces, con todo esto vamos a hacer una revisión de los textos. El cuento, básicamente. Nosotros estamos leyendo cuentos. Esta narración literaria, sea ficción, imaginada, donde aparecen personajes. Hay distintos tipos de cuentos, populares, tradicionales, de humor. Nosotros estamos viendo ahora cuentos realistas, fantásticos, maravillosos. Y dicen que el cuento está dado en este marco de lugar y de tiempo, que a veces no está preciso ni de existencia real. Entonces hace mucho tiempo, no sé cuánto, en un lugar lejano, no especifica puntualmente dónde está ese lugar, y en un bosque encantado que puede ser un bosque en cualquier lado. Entonces, con esas cuestiones, nosotros vamos a entrar en esto de el inicio, el nudo y el desenlace. Seguramente ya se están pensando de qué se trata. Sí, de las situaciones que tienen que ver con la secuencia narrativa. O sea, todo tiene un principio, una situación inicial, donde aparecen los personajes. Después de esa situación inicial, donde se presentan los personajes, los lugares y los tiempos, aparece el conflicto. Y el conflicto yo lo quise representar con este nudo. Es eso, un nudo, el nudo de la historia. Ahí es donde pasa todo, donde empiezan a confrontarse diferentes situaciones que van a llegar a la resolución o al desenlace, a volver a tener el hilo suelto, sin ningún nudo. ¿Por qué? Porque ese conflicto ya se resolvió. A través de esa historia que yo cuento, se resolvió. Entonces, acá tenemos las acciones. Van a entrar en juego las acciones que desarrollan los personajes. Todo lo que hacen los personajes producen este movimiento en la historia. Y vamos a tener acá lo importante que es el protagonista y el antagonista. Lo bueno que está en blanco acá y en positivo, y lo negro u oscuro que está en negativo. Si no existe este protagonista y este antagonista, no va a haber conflicto, porque a alguna buena acción se tiene que oponer otra contraria, y ahí se genera el conflicto, una discusión, una pelea. Existe ahí, aparece el bueno y el malo, digamos. Entonces, con todo esto, también vamos a contarlo desde algún lugar. ¿Quién va a contar esa historia? ¿El protagonista? ¿Otra persona?
Ahí empezamos a ver qué tipos de narradores y cuáles voy a utilizar. Y ahí tenemos en primera persona, donde habla el protagonista. Yo soy el protagonista. Yo estoy diciendo lo que pasa, o el personaje secundario. Acá está pasando esto. Yo lo cuento desde mi lugar. Y si no, está en tercera persona. Yo, tú, él, el otro, el que está más lejos de mí. Ese es el que está contando. Y puede estar como un observador, o sea, contando todo lo que ve, o puede ser también un observador omnisciente. Omnisciente significa que sabe todo, absolutamente todo, hasta lo que piensa cada uno, hasta lo que pasa en la cabeza de cada uno, se va a narrar desde ese lugar, diciendo, Juancito pensó en ese instante tal cosa, y ese narrador va a saber lo que está pensando Juancito y lo que quiere hacer y lo que piensa que va a pasar. Y a partir de ahí, bueno, me gustó esta frase que dice, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y a raíz de eso se me ocurrió que al escribir una historia, uno, ustedes, yo, el que escriba, se tiene que convertir en el piloto de esa nave, que hará viajar al otro, a algún lugar. A ese que lee lo hará viajar en algún lado. Entonces yo voy a ser el que escribe, va a ser el piloto, va a ser el que tiene la hoja de ruta de ese lugar a donde quiere ir. Y para eso está en juego el pensamiento. Todo esto lo que se nos ocurre, que se puede escribir, con el que se pueden armar historias, viajar en una valija. Más simple, escribir una historia desde viajar en un avioncito de papel, ¿sí? Estos mundos que uno crea, estas situaciones, estos lugares llenos de cosas, llenos de misterio. Entonces, para llegar a esto, para llegar a como a ese mundo que uno imagina en esa bicicleta y decir, uy, qué loco que está esto, mirá qué locura que hay acá. Y sin embargo es todo producto de la imaginación y esa imaginación poder llevarlo a un papel. Esta es una pequeña guía para que tengamos estas cosas en cuenta porque vamos a empezar a producir. Y estaría bueno que cada tanto lo miren para recordar estas cosas de la comunicación y de qué lugar quiero escribir. Tener en claro qué es lo que quiero decir, cómo lo voy a decir, a quién se lo quiero decir. Así que bueno, espero que les guste y seguimos hablando de estos temas de práctica del lenguaje. Los quiero mucho. Chao, chao, chao.